Las mezclas se forman cuando dos o más sustancias se unen en distintas proporciones sin cambiar sus propiedades físicas. Estas sustancias pueden encontrarse en cualquiera de los estados de la materia: líquido, sólido y gaseoso. Por ejemplo, el agua del mar, el aire o una ensalada. A las sustancias que integran una mezcla se les llama componentes. Estos pueden distinguirse o no a simple vista, dependiendo de sus propiedades y de su proporción en la mezcla. Las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas se caracterizan porque su composición es uniforme, es decir, que sus componentes no se distinguen a simple vista. También se les denomina disoluciones y se conforman por una sustancia que se encuentra en mayor cantidad, llamada disolvente, y otras que se encuentran disueltas, llamadas solutos. A la proporción de soluto que hay en cada mezcla se le llama concentración, y esta determina el tipo de disolución. Estas pueden ser diluidas, donde el soluto se encuentra en menor proporción que el disolvente; concentradas, donde disolvente y soluto están equilibrados; saturadas, donde la proporción del soluto es tal que ya no puede disolverse; y sobresaturadas, donde el soluto se encuentra en mayor proporción que el disolvente. La concentración de soluto que hay en una disolución se expresa en unidades de masa, volumen o partes por millón. Por otra parte, las mezclas heterogéneas se caracterizan porque sus componentes se distinguen a simple vista y no se diluyen entre sí. Se conforman por un dispersante, que es la sustancia que dispersa las partículas de otra sustancia llamada dispersor. De acuerdo a sus características se clasifican en emulsiones. Se componen de dos sustancias no miscibles, es decir, que no se mezclan. Una de las sustancias siempre es a base de agua y la otra es a base de aceite o grasa. Suspensiones. Es la combinación de sustancias donde el dispersor es menor que la sustancia dispersora. Coloides. Son mezclas heterogéneas, pero físicamente similares a las homogéneas, porque presentan partículas no perceptibles a simple vista. Las mezclas homogéneas pueden separarse por métodos físicos, también llamados mecánicos. Los más empleados son destilación. Mediante el calor, los componentes de la mezcla son separados aprovechando los diferentes puntos de ebullición de cada sustancia. Cristalización. Consiste en cambiar las condiciones de presión o temperatura de una mezcla hasta conseguir que el soluto se cristalice, transformándose en sólido. Cromatografía. A través de un soporte o medio absorbente, cada uno de los componentes de la mezcla se adhieren a una superficie, separándose por color. Por otra parte, los métodos de separación más frecuentes para las mezclas heterogéneas son decantación. Permite separar mezclas formadas por un sólido con un líquido o por un líquido con otro líquido en el que no se pueden disolver las sustancias y que tienen diferente densidad. Filtración. Por medio de un filtro o material poroso, una sustancia sólida es separada de una líquida, porque las partículas de material sólido quedan atrapadas en el filtro. Por magnetismo o magnetización. Consiste en acercar un imán a la mezcla para generar un campo magnético que atraiga a las sustancias que posean propiedades magnéticas. Centrifugación. En un aparato llamado centrífuga se coloca la mezcla y al girar a diversas velocidades se separan las sustancias. La mayoría de las sustancias que nos rodean son mezclas, desde el aire, las rocas, los alimentos, medicamentos, entre otros objetos. Conocer los tipos de mezclas y sus métodos de separación permite el estudio de sus componentes e identificar los fenómenos físicos y químicos que se presentan en la